¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestras 3 emisiones, los domingos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche y el lunes a las 8 de la noche. Me acompaña Fernando Soto Rojas, parlamentario, ex comandante guerrillero, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, fue secretario general de la Liga Socialista. En el Parlamento es miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa. Bienvenido, Fernando. Bueno. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Un saludo. Primero, tengo el honor que este es el primer programa de un programa de contenido y importante que tiene su audiencia política en el país. ¿Tienes o vas a cumplir 89 años? Sí, en el mes de mayo voy a cumplir 89 años. ¿Eres Géminis? En Géminis, sí. Bien vivido y he conocido la alegría y la tristeza en esa situación. Una trayectoria política y impecable. Más de 70 años en la lucha política, más o menos. Yo quiero resaltar, para la audiencia, quiero resaltar tu honestidad, tu transparencia. Me contabas que no tienes todavía ni apartamento, ni automóvil. Eso tiene un significado muy especial hoy en el país, la transparencia, la honestidad, la consecuencia, la fidelidad, la lealtad. Y quería resaltar esos valores que están muy presentes en toda tu trayectoria política. Cualquiera diría que la Liga Socialista está en el poder. El presidente Nicolás Maduro fue miembro de la Liga Socialista, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, muchos de los que hoy dirigen el Estado venezolano provienen de la Liga Socialista. ¿Qué significado tiene hoy para ti la Liga Socialista después de tantos años? Bueno, la Liga Socialista fue una organización fundada por Jorge Rodríguez, padre del actual presidente de la Asamblea Nacional y de Carmelo Lavorí, que tú lo conociste. Sí, yo conocí a Carmelo. En aquellos tiempos dramáticos, con motivo de la derrota de la lucha armada en la década del 60, nosotros empezamos a discutirnos y a reunirnos un grupo de dirigentes, muy reducido, por cierto, con Jorge Rodríguez a la cabeza, Julio Escalona, Carmelo Lavorí, y llegamos a una conclusión, buscar las causas de esa derrota. Y una de las causas esenciales es que no había una vanguardia revolucionaria en el país, que los que en el pasado se habían definido partidos del pueblo, partidos de la clase obrera o partidos de la revolución, la historia había demostrado que no eran tales. Y de tal manera que teníamos que fundar una organización transitoria en función de este objetivo estratégico, la construcción de un partido revolucionario. Y en ese encuentro nos encontramos con el movimiento de Chávez del 4 de febrero, de suerte que cuando Chávez llama a fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela, nos llamó a nosotros. Nosotros de inmediato, que ya estábamos convocando la 7ª conferencia, hicimos la 7ª conferencia. Y ahí concentramos 950 delegados, fundamentalmente cuadros y militantes probados. 5 días y 5 noches ahí en Carabobo. Y discutimos 4 temas teóricos centrales que eran vigentes en aquel momento y siguen todavía. El tema del Estado. Este es un tema central de toda revolución. Quien no tiene comprensión del Estado, del origen, desarrollo, cómo llegó el Estado en Venezuela, etcétera, etcétera, bueno, va a tener dificultades. El tema del programa. La gente tiene que unirse no en torno a un hombre, una mujer, un líder, sino en torno a una propuesta programática que es fundamental, hoy la tenemos. Y el tema de la organización del pueblo y la concepción del Partido Revolucionario. Y el tema del socialismo, que es un tema permanente y vigente desde el siglo XIX hasta acá. Hasta muy entrada la década de los 80, ustedes mantenían la lucha insurreccional, la lucha armada, ¿no? Sí, empezamos un proceso ya a partir de 1970, con ya el agotamiento del MIL. Pues tú regresas en los 80, regresas en la montaña, pues. No, yo estaba... Con Julio Escalona.
Sí, en realidad con la Junta, pero antes había estado en la lucha armada con el pueblo palestino. Y de todas esas reflexiones dijimos que había que revisar la situación, en el cual, derrotada la lucha armada en lo fundamental, esos grupos que quedaban resistiendo no tenían perspectiva, si no nos articulábamos a las luchas legales, políticas y de masa, que era lo dominante. Y la ruta electoral. Y la ruta electoral, pues. Y entonces, pero como había mucha abstención en esa situación, bueno, vamos a lanzar una política, llamamos la política del voto nulo, para tratar de organizar un plantel de gente en ese terreno. Y arrancamos con un grupo muy minoritario, más 12 o 15 compañeros. Y hicimos una alianza con Domingo Alberto Rangel, que era un eterno abstencionista, pues. Y de ese proceso Alberto, sí, logramos fundar la Liga Socialista. 1.600 hombres, en menos de 6 meses, hombres y mujeres, jóvenes fundamentalmente, logró organizar Jorge Rodríguez y Carmelo. Y entonces ahí surgió la Liga Socialista en 1973. A partir de allí, bueno, vino el asesinato de Jorge el año 76, pero ya con este llamamiento que hace el comandante Chávez de fundar un partido revolucionario, convocamos esa 10ª conferencia y hasta ahí llegó la historia de la Liga Socialista. Claro. Hasta la época en que se funda en el 2007, 2008, ya el Partido Socialista Unido. Ahora que ya la Liga Socialista como tal no existe, porque un colectivo decidió integrarnos plenamente al proyecto del comandante Chávez y nos integramos plenamente, sin pedir nada a cambio, sin dividir el movimiento y resistir. Y hablamos muy claro con la gente. Esto no es para estar pidiendo cambures, ni ministerios, ni cuotas de poder. Este es un proceso largo de construcción, porque este movimiento que hoy en día llamamos el chavismo es un movimiento bolivariano, construido por Bolívar en las circunstancias de la Venezuela bolivariana del siglo XX y XXI. Mira, y es eso. Hasta el triunfo electoral del comandante Chávez en 1998, la izquierda fue una opción muy reducida, con muy poco respaldo popular. Sí. En los procesos electorales el respaldo lograba respaldo de alrededor del 6-8%, pero la ultraizquierda, de la que formaba parte de la Liga Socialista, tenía mucho menos respaldo. Es Hugo Chávez quien baña de pueblo a la izquierda venezolana. Un discurso renovado, un liderazgo distinto, una manera diferente de conectarse con las emociones de los sectores populares. ¿Qué crees tú? ¿Qué le otorgó el comandante Chávez a esa izquierda para convertirla en una opción? Una izquierda que, y quiero repetirlo, insistir en eso, una izquierda que no superaba el 5-6%, en ocasiones el 10%, pero que nunca se convirtió en alternativa. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Fernando Soto Rojas, actualmente diputado de la Asamblea Nacional, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, exsecretario de la Liga Socialista en su momento, fue comandante guerrillero, 89 años, Géminis. Te preguntaba, Fernando, acerca de la izquierda, de la ultraizquierda sobre todo, que nunca obtuvo respaldos fundamentales. Era una izquierda que parecía ajena al sentimiento popular, parecía ausente de la lucha de los sectores populares, del sentimiento nacional. Fue Hugo Chávez quien le otorgó protagonismo a la izquierda y la convirtió en una opción de poder, pero con un discurso distinto, menos panfletario, un discurso que se vinculó emocionalmente con los sectores populares, con una narrativa que vinculó en primer lugar a Bolívar y al amor para conquistar el respaldo de las mayorías. ¿Qué podemos decir? ¿Qué significó Hugo Chávez? ¿Qué ha significado Hugo Chávez? ¿Qué sigue significando Hugo Chávez
para la izquierda? Mira, cuando uno analiza la fundación de la izquierda venezolana en la década del 20 y 30 del siglo pasado, las dos corrientes fundamentales, la corriente, digamos, comunista y la corriente socialdemócrata, que liderizaba Rómulo Betancourt. Tú revisas el documento de Barranquilla y el documento fundacional del Partido Comunista de Venezuela de 1931, y en todos no aparece Bolívar, ni aparece la lucha por la resistencia, ni Zamora, nada de esas cosas. Y mucho menos Son el amor. Son documentos esencialmente eurocentristas, Sí. más redactados para la sociedad europea alemana que para la Venezuela de 1930-36. ¿Qué planteaban los comunistas en aquella época? Primero, una sociedad de soviets de obreros y campesinos. ¿Qué pueblo entendía la clase obrera? La clase obrera tenía 10 años. Aquí la clase obrera se conforma con la industria petrolera. Antes no, había arrieros y cositas de esas, pero como clase se empieza a conformar con la industria petrolera de la década del 20 y 30. Y el mismo Betancourt quizás ahondó un poco más, porque Betancourt planteaba una asamblea constituyente y montar un gobierno de civiles, así lo dice el plan de Barranquilla, y después inconsecuente, porque luego en 1945 da el golpe el 18 de octubre con las petroleras y tumba el general Medina, de tal manera que a partir de ahí viene la inconsecuencia de ellos. Y la izquierda en general no hizo ni balance ni de su historia. ¿Qué documentos tenemos de los últimos, del siglo XX pasado en absoluto? De tal manera que cuando aparece la figura de Chávez, con aquel discurso que ahora, por cierto, cumple 30 años, y lo vamos a celebrar por el frente, cuando él tira en menos de 3 minutos esas 3 palabras, primero asumir la responsabilidad por la derrota, eso no lo habíamos conocido los jefes nuestros. Revisa los jefes del pasado que tuvimos y nos reconocían ante la derrota. Cuando dice, soy responsable de esta insurrección político-militar bolivariana, levanta a Bolívar que estaba en las estatuas. Y luego señala la esperanza, el por ahora. Esos 3 elementos, Bolívar, por ahora y responsabilizarse, impactó el vacío político que había en este país. Y eso impactó tremendamente. Luego el desarrollo de los propios acontecimientos llevaron a Chávez que se necesitaba un partido revolucionario, que no era posible un solo hombre, una sola mujer dirigir un proceso en la sociedad industrial. Entonces la idea de construir una organización popular, un partido revolucionario, una dirección estratégica, me parece que fue fundamental. Y ahí nosotros fuimos completicos. Quiero resaltar la carga emocional del discurso del comandante Chávez, más allá del discurso político, ideológico, que es necesario e imprescindible, pero que tiene sus momentos. ¿Cómo interpretas tú esa profunda carga emocional en el discurso, en la manera de relacionarse del comandante Chávez con los sectores populares? Enarbola el amor por primera vez en un mensaje político. El amor está en toda la vida. ¿Cómo perciben ustedes? Porque ustedes están formados, ustedes fueron formados, o fuimos en alguna medida formados en el dogma socialista, en el dogma marxista, en el dogma revolucionario, que es seco, ajeno, frío. Por cierto que el marxismo de Marx no tiene nada que ver con eso. Aquí lo que hubo fue una tergiversación de los movimientos comunistas, esencialmente. Pero ¿cómo entiendes tú esa carga emocional? Pero creo tú que vienes de con otra Chávez formación. Levanta mucho la idea de lo nacional, la idea de pueblo, el destino del pueblo, el sentido de país, de nación, de amor, de humano. Conversaba, tenía tiempo para todo. Fíjate que Chávez discutía de todo, tanto las calificaciones que tenía su hija Rotinet, su vivencia en Sabaneta de Barinas, con los problemas gruesos centrales del ARCA, de la formación del socialismo. O sea, Chávez de verdad fue un fenómeno que removió un gran comunicador en primer lugar. Un gran comunicador que yo creo que fue el mejor periodista que tuvimos en el siglo XX y XXI en la comunicación. Y mantuvo todo. El aló presidente hizo cátedra, las orientaciones que daba por sus libros, los discursos, la relación, articularse al mundo, a lo que estaba pasando globalmente en Rusia, en China, con Fidel Castro.
O sea, se vinculó con todos los elementos de la política global, mundial y local, y combinaba lo pequeño, digamos así, lo pequeño, de la familia, pero tan importante como es la cercanía, la cercanía, empatía, lo el humano, acompañamiento, el amor. El amor, todas esas cosas. Pues, que ahí está basado buena parte de la propuesta, sí, y el liderazgo del chavismo, sí, en el país. Y el chavismo, además, la literatura. ¿Tú no crees que eso se ha perdido? Que retrocedimos hacia un discurso muy panfletario y no hemos acentuado el carácter religioso incluso de una revolución. Quizás no profundizamos seriamente en esa categoría que llaman imperialismo. Pues. O sea, esas medidas coercitivas que han afectado no solamente al liderazgo, sino a toda la sociedad venezolana, a los pequeños, medianos productores, a la familia. Ahora, pensando en el liderazgo de Chávez, ¿qué papel crees tú que juegan las emociones en el discurso político? Es importante, pero no es lo determinante. Para mí lo determinante es la concepción política, la lucha política, porque es la política que une o desune a la gente, no es la matemática, ni la química, ni no. Es estudiar la realidad histórica concreta y sobre esa base sacar las premisas esenciales y debatirlas democráticamente con el mismo pueblo que produce estas ideas y esas emociones y esas sensaciones. Pues. Entonces, la relación humana, probablemente, tenemos ya más de 20 años de ejercicio del poder del gobierno bolivariano. Hay el peligro, en toda transición histórica del capitalismo al socialismo, hay el peligro de la corrupción y de la burocracia. Esos son los dos vicios fundamentales. Y eso quizás ha estado en la escena política venezolana. Yo creo que es necesario hacer un balance y una reflexión profunda de estos 20 años de revolución bolivariana, lo que significó el liderazgo de Chávez en la geografía política del país. Lo que significa todavía. Y lo que significa todavía. Yo por eso cuando desapareció físicamente Chávez, insistí mucho con Pedro Casadilla, el paisano y amigo nuestro, presidente del TNE, estaba en la cuestión de historia, la necesidad de recoger todos los escritos de Chávez. Y para aquella época tenían 66.000 escritos de todo lo que había dicho Chávez. Eso es importante. Quiero que hablemos ahora, después de la pausa comercial a la que vamos ahora, sobre el caso Barinas. A ver si el caso Barinas, el reciente es una manifestación de eso. Nos permite observar cuáles son las carencias y las oportunidades del chavismo para seguir siendo una opción o para volver a convertirse en una alternativa. Pero después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Fernando Soto Rojas. Actualmente es diputado de la Asamblea Nacional, fue constituyente, tiene 89 años y fue comandante guerrillero. Te preguntaba, quería comenzar a tocar el caso de Barinas, a ver qué enseñanzas, qué lecciones se puede obtener el chavismo a partir de la derrota electoral en el chavismo. Y resaltar el rol de las emociones. Si algo le permitió a Chávez contar con un amplio y mayoritario respaldo electoral, fue esa relación emocional con los sectores populares, esa cercanía, empatía, afecto, ese discurso que es cargado de ideas, pero también de muchas emociones, de muchos sentimientos, que lo convirtió en líder, el líder más significativo que ha tenido el país en el último siglo. Y creo que Barinas nos enseña varias cosas. Una, que el símbolo está fuerte, que en Barinas no se disputaba el símbolo. Chávez se castigó una gestión, se castigó la ausencia, la indolencia, la mala gestión, pero que el símbolo Chávez se mantiene ahí, porque el símbolo Chávez no depende de un territorio, del territorio donde se nace, ni de los vínculos familiares. Un símbolo tiene mucho más
complejidad y más contundencia. Bueno, el chavismo primero ha atravesado muchas dificultades, no solamente los Barinas, sino las elecciones del año 2016, una 2015, derrota sí. completa, perdimos completo la Asamblea Nacional. Sí, sí. Y más hacia atrás el golpe de Carmona y lo que significó la derrota transitoria militar de Chávez y del poder, pues. De tal manera que venimos de un conjunto de conflictos muy serios. Lo de Barinas ha tenido una repercusión política por toda la... Se ha sobredimensionado, en mi por opinión. todo lo dimensionado y todas esas cosas, pues. Y seguramente están esos factores, la gestión, la articulación democrática de la dirección con el pueblo, de la dirección local, regional, todo ese balance que habrá que estudiarlo, pues. Y yo conversé con unos 20 días antes de esas cosas y me dijo, mira, la situación está muy compleja, muy difícil, hay mucha descomposición. Sí. Cuando tú llegas a los niveles de descomposición política e ideológica, es un trabajo mucho más detenido y hay que trabajarlo mucho más. De suerte que hay que revisar mucho esa experiencia, no solamente allí, sino en otras zonas donde perdimos alcaldías que tradicionalmente eran chavistas. Pues. De tal manera que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que hacer una revisión profunda en función de revisar todo. Yo siempre he llamado que un militante, un cuadro, tiene que tener una comprensión científica real de la situación, tiene que conocer la historia, tiene que conocer la cuestión social, tiene que la estar cuestión cerca de la programática, gente, tiene que articularse al pueblo, conversar. El rol de la maquinaria, pues yo observo la maquinaria electoral no lo decide todo. Como un tecnicismo, y se apela al 1 por 10 sin hacer política, que yo creo que es lo central. La maquinaria quedó demostrado que por sí sola no se garantiza la victoria. No, y que eso ha sido demostrado en la historia. Yo te contaba cómo en la época, en la lucha contra Pérez Jiménez, la maquinaria electoral que intentó montar Pérez Jiménez fue desbaratada. Y tenía una obra material importantísima. Y en un tiempo relativamente corto, pues. De toda la infraestructura material que hizo el Pérez Jiménez. Y sin embargo, no construyó un movimiento real de masa. Ese que no construyó fue Acción Democrática. Con Rómulo Betancourt, Andrés Eloy, por una Venezuela libre, todas esas cosas. Ahora Chávez, sin duda, construyó un movimiento de masa que está allí. Claro. Eso no está derrotado el chavismo, porque el chavismo trasciende más allá de la frontera de allá de Barinas. Pues. El chavismo está regado en toda la geografía política del país. El símbolo no está afectado por esta derrota. Eso pero está claro. Sí son síntomas de que no todo lo transitado es beneficioso, pues, sino que hay cuestionamientos y nos han castigado. ¿No llegó el momento de una actualización del chavismo? Yo creo que hay que hacer una revisión. Yo insisto mucho en... Una actualización simbólica, discursiva, yo insisto programática. Mucho en el balance político, organizativo, de ver qué está pasando en el pueblo, en las catatumbas del pueblo, de relacionarnos. Y volver a los principios esenciales que en el caso nuestro están recogidos en el libro rojo. Pues. Ese libro rojo fue discutido con una delegación de 750 delegados durante 3 meses, articulado al liderazgo único del comandante Chávez. De tal manera que lo que plasmamos allí fue producto de un intercambio colectivo por lo menos de 200 o 300 cuadros fundamentales, que estuvimos allí hasta el final. Pues. Algunos vino la cuestión electoral y se fueron, y están por allí. Pues. Pero yo creo que hay que hacer una revisión a fondo de toda esta situación. Pues. ¿Por qué? Porque más allá de lo de Barinas y más allá de lo que ha pasado en Venezuela, en la América Latina hay una situación de cambio. Sí. Está agotado el proyecto neoliberal que no convoca ni la dictadura militar clásica tipo Pinochet, Pérez Jiménez, ni convoca el régimen liberal burgués. ¿Qué está pasando en Colombia, en Chile, en Uruguay? Lo que acaba de pasar en Honduras. La gente está perdiendo la confianza en los políticos, en las instituciones. En los politiqueros. En los politiqueros. En los politiqueros, porque yo, modesta parte, pues, yo no me he conseguido todavía el primer tipo que me cuestione a mí. Yo he tratado, de en la medida de lo posible, ser un militante de la Aurora, que es lo que he tratado de ser, un militante del socialismo, etcétera, etcétera, del humanismo. Y creo que el chavismo es lo mejor que
que ha brotado de las entrañas del pueblo venezolano. Y eso no se va a derrotar con lo que pasó en Barinas. Creo que vamos a revisar eso. Sí, yo Hay creo que confiar, y yo confío plenamente en el liderazgo. Creo que el presidente Maduro, que lo conocimos a temprana edad, le ha tocado una situación muy difícil, sí. absolutamente difícil. Hay que revisar lo que pasó desde el 2014 hasta acá. Anoche Mario Silva hizo un video ahí donde nos pone a verdad a observar, pues. Le ha tocado una situación extremadamente difícil, pues, al presidente Maduro. Y creo que se ha defendido bien en lo fundamental. Y creo, a estas alturas de las circunstancias, que fue la mejor decisión política que tomó el comandante Chávez aquel 8 de diciembre. Yo he visto el liderazgo político y militar nuestro, de los que estaban ahí, que podían ser candidatos a reemplazar a Chávez, y creo que fue una buena decisión. ¿Por qué fue el presidente Maduro? Primero, porque el presidente Maduro venía desde abajo, discutiendo políticamente esta situación en el movimiento obrero, en el movimiento de barrio. Tuvo 2 años en la escuela Chico López, allá en La Habana, discutiendo esta situación. Y después los 7 años y medio con Chávez, conociendo el mundo. Esto es muy importante cuando tú conoces el liderazgo, cuando conoces a un Fidel Castro, a Lula, cuando conoces... O sea, el presidente Maduro conoció todo el liderazgo, ninguno de nosotros. Pero fíjate, y además es un tipo estudioso, sí, es un buen lector. Maduro le dedica mucho tiempo a la lectura desde temprana edad. Entonces creo que, pero no basta, un solo palo no hace montaña. Pero fíjate, mejora la percepción positiva de la gestión del presidente, mejora la percepción positiva, la valoración positiva, y eso no se traduce en votos. Sube la percepción positiva de la gestión presidencial y se estanca el respaldo electoral. Fíjate. ¿A qué se debe? Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el diputado Fernando Soto Rojas. Fue constituyente, es miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa, comandante guerrillero, ex secretario general de la Liga Socialista. Te preguntaba acerca de esta especie de contradicción, de paradoja. Mejora la percepción positiva de la gestión del presidente, pero eso no se traduce en crecimiento electoral. El chavismo está estancado en respaldo social y político en alrededor del 30% del país. Sin embargo, mejora la percepción positiva de la gestión. ¿Qué está pasando? En mi opinión, no se está traduciendo los éxitos de la política económica o los éxitos relativos de la política económica en beneficios emocionales. Bueno, la gente percibe que hay una mejora, pero eso no se traduce en mayor felicidad. Recuerda que los logros materiales tienen que tener una traducción emocional, las masas necesitan sentir deleite, placer por los éxitos de la gestión. ¿Qué está pasando? Y de la misma manera te digo, hay que reafirmar lo que nosotros llamamos en Interlace la religiosidad chavista, la afirmación de los valores, de las emociones, que le dieron vida, carácter y soporte a la revolución bolivariana y al liderazgo del presidente Chávez. Bueno, sin duda hemos tenido una decisión difícil, pues. Y el liderazgo del presidente Maduro se ha reafirmado. Pero eso no se ha traducido, como dices tú, en una votación masiva, emocional. No se ha traducido emocionalmente. El discurso sigue siendo frío, distante. Fíjate tú que el presidente tuvo una entrevista con Ramonet y ahí hizo una apreciación de su gestión y de las cosas. ¿Qué teníamos que hacer todos nosotros? Agarrar eso y discutirlo en la dirección, en los comités locales, en los CBI. Entonces, hay como una cosa que lo aprendí de Jorge Rodríguez Padre, ausencia de debate político en las organizaciones, ausencia de debate político colectivo, ausencia de una línea programática que una a la gente, porque está planteado avanzar.
en la unificación programática de todo el pueblo venezolano, de todos los y las trabajadores de la clase obrera y de la nación venezolana. Tú buscas los países que han dado ese salto hacia adelante y han cumplido eso. ¿Cuál sería el rol del capital en esta nueva etapa Bueno, económica post-rentista que está viviendo el país? Creo que tenemos, a la luz de esta experiencia, yo creo que ha surgido unos sectores productivos en la agricultura, en la industria, en el comercio, que se quedaron aquí en este país, que no se fueron. Yo creo que eso es importante. Que están invirtiendo. Y que están invirtiendo. Que han aprendido mucho de este proceso político. Y que han reactivado. Hace 2 o 3 años todo eso estaba cerrado, lleno de guarisma y cosas de eso. Eso está en diciembre. ¿Tú plantearías una gran alianza con una con alianza, los trabajadores, los empresarios y el una Estado? alianza permanente, una alianza democrática y antiimperialista para construir la Venezuela bolivariana, que es lo que está planteado? O sea, nosotros tenemos, ¿qué es Venezuela? Venezuela tenemos que ratificarlo como una trinchera de lucha, como una angostura. Solo que hoy en día no solamente tenemos la situación de Venezuela, nosotros tenemos base de resistencia, tenemos una base de resistencia que es la Revolución Cubana, que es la Revolución Nicaragüense, que es el proceso que se está dando en Bolivia, que es la República Popular China, que es la Federación Rusa. En el mundo se está conformando un frente antihegemónico y marchamos para un mundo multipolar y multicéntrico. Los yanquis pretenden ser fiscal, juez y policía del mundo en el siglo XXI y no van a poder. Pero nosotros aquí en Venezuela tenemos que unificarnos programáticamente. Hemos avanzado, que hayamos logrado un importante sector de la oposición que se ha venido midiendo electoralmente, que está expresado en esa Asamblea Nacional, pues ellos tenemos que seguir conversando en función de la unidad programática del país, con los comerciantes nacionalistas, con los agentes productores del campo, de la ciudad. Con eso hay que llegar a alianzas. Todo el que quiera conversar sobre la base del ¿Esta es una revolución policlasista? No podemos cometer el error que cometió Acción Democrática. Ajá, ¿en qué Acción sentido? Democrática llamó a una Venezuela libre a los venezolanos, pero no tuvo una jerarquización social y metió a todo el mundo en un bojote y finalmente lo enredó el imperialismo a partir de 1945. Bueno, pero para eso lo que necesitas es un Estado fuerte, Por un eso movimiento se necesita un popular Estado-nación, pero ahí tiene que jugar un papel importante los trabajadores, la nación venezolana y el partido. O sea, ninguna red por ti sola, ni una familia. Ahora, ¿cómo convocas a la gente cuando la gente llega a su casa y no hay agua, no hay luz? Llega caminando porque no hay transporte. Hay que explicarle esa situación. Yo te decía, la familia mía, por la parte de consanguinidad mía, están en el país. ¿Por qué no se han ido? Porque ahí se discute la historia familiar, se discute política. Por eso yo tengo mis 3 hijos en el país, mis 11 nietos están en el país, mis 9 nietos están en el país y los 4 tataranietos. ¿Por qué? Porque allí hay debate. Yo donde estoy debato. Yo soy parte del Consejo Político, un organismo que designó el presidente Maduro, al mando del coronel Reyes. Ahí se discute políticamente y se envían informes permanentes a la Dirección Nacional. Y tengo otras instituciones donde yo discuto, tengo hasta una red de un grupo de compañeros, la red Angostura. Ahí discutimos nosotros políticamente y orientamos a nivel de esta situación. Con la gente no te reúnes, sí, no la como escuchas. Como no, ¿Qué te dice la permanentemente. gente? De aquí salgo a 2 reuniones. ¿Qué te dice la gente? La gente... No, hay descontento. Ajá. Hay descontento. Hay descontento. A pesar de las mejoras, sí, el descontento permanece. Se ha venido recuperando lentamente la economía, pero eso, como tú dices, no se ha traducido en una conciencia política para fortalecer el chavismo y que se exprese electoralmente. Ni en una emocionalidad, yo quiero insistir en eso. Tú insistes mucho en la cuestión de la emocionalidad. Eso es muy importante, la emoción y el amor. Pero tú tienes que... El discurso oficial sigue siendo muy seco. No se ha traducido. Los logros en materia económica no se han traducido. Esos logros materiales no se han traducido en logros subjetivos, en felicidad, en placer, en deleite. Porque el peso de las dificultades económicas sigue estando allí. Claro, pero hay que explicarle a la gente. Por eso mejora la percepción positiva de gestión, pero no se incrementa el respaldo. Porque hay que explicarle políticamente, históricamente esa situación a la gente, porque si no, no lo va a entender. Y ahí vienen entonces los análisis situacionales como tú haces. Pues. Esto hay que llevarlo a todos los organismos. No puede ser que tú convoques un VT
para ir a una marcha tal parte, marcha pura, el tareísmo. Pues. Nosotros tenemos que romper con el pragmatismo y cuya práctica histórica es el tareísmo. Tenemos que volver a las raíces. En el caso particular nuestro, nosotros planteamos volver al marxismo creador que nos lo planteó Pío Tamayo hace 90 años atrás. Pío Tamayo dijo que había que construir un movimiento sobre la base de la discusión de la belleza, de la poesía y del conocimiento. Hay que volver, volver a la cercanía, a la empatía, al acompañamiento, al amor por la gente. Y vamos a seguir hablando sobre esto después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Fernando Soto Rojas, excomandante guerrillero, parlamentario, exconstituyente. ¿Qué crees tú? ¿Qué está pasando? Una de las cosas que ha perdido el liderazgo chavista es la cercanía, la empatía. La gente percibe que no la están escuchando. La gente percibe que se fueron, que se alejaron. La gente no se siente amada. ¿Qué está pasando? Eso es lo que nos está diciendo la gente. Que sus problemas no tienen solución. Que la gestión es ineficiente. Que hay corrupción. Pero sobre todo eso, que no la están escuchando. Y tú sabes muy bien que el liderazgo del comandante Chávez se basó fundamentalmente en la cercanía, en la empatía y en el amor. Sí. Todos los logros se traducían emocionalmente. Y eso es lo que le permitió avanzar con la fuerza y el respaldo que tenía. Los liderazgos no se repiten. Chávez fue un liderazgo único, como Bolívar fue un liderazgo único o como Fidel Castro. Ante esa situación hay que construir los colectivos. Y en eso Chávez nos dijo, no soy yo Chávez, ya Chávez es un pueblo. Cuando Chávez nos decía, ya yo no soy yo, y ya Chávez es pueblo, estaba llamando al pueblo a organizarse en los consejos comunales. ¿Cómo está la organización popular? Tú que estás en la calle, los movimientos sociales. Yo creo que le hace falta pues todo se está más debate fundamentalmente. Todo se está reduciendo a los CLAP, que son mecanismos casi utilitarios, sin gestión política real. Mi experiencia, la maquinaria electoral sin gestión política real, tecnicismos. Mi experiencia es que el punto de partida es llevar la reflexión a la reflexión de la realidad concreta, pues, a la política. Habrá que buscar un método adecuado a esa situación y al sentimiento. Si la gente quiere debatir del deporte, bueno, por el deporte tú llegas a las limitaciones que tiene el deporte, a las necesidades que tiene la familia, pero tienes que explicar esa situación. Por ejemplo, el problema del agua en Caracas es un problema serio, histórico. ¿Por qué? Porque nosotros no estudiamos ni el puntofijismo, ni el gomecismo, ni nosotros. Estudiamos un planteamiento que ya estaba desde el siglo XIX, que era congelar el desarrollo de Caracas y dejarla con 70 mil. ¿Por qué tanta ineficiencia y corrupción? La corrupción no es lo dominante en el chavismo ni en la dirección del chavismo. No hay mucho sectarismo también. Probablemente sí haya sectarismo, falta de comunicación, falta de debate. Hay que avanzar en un proceso esencialmente de democratización de los mandos institucionales, de los mandos políticos. Y hay que llegar, como decía el presidente Maduro, a la catatumba. En estos días el presidente hizo una importante entrevista a Ramonet. Pues. ¿Qué teníamos que hacer? Agarrar esa discusión y reproducirla y llevarla hacia abajo, como en un pasado que no lo reivindico yo, y Acción Democrática del año 58. Entonces se reunía la dirección todos los lunes, todos los martes se reunían los equipos regionales y todos los miércoles las asambleas populares de esos militantes. Por eso ellos pasaron de ser 300 el 23 de enero a 500.000 de adecos organizados. Nosotros tenemos que, el chavismo que ya está, que es un movimiento, que es una timbología, que tiene una historia, etcétera, etcétera, tenemos que revisar toda esa situación y reordenar en cada combate
uno tiene que reordenar las fuerzas políticas. Venimos del combate de Cayo, bueno, hay que reordenar eso allí. Y de repente la salida no está en 2 o 3 meses, de repente habrá que agarrar, un ejemplo, 100 tipos de esos más de 120.000 que votaron por el chavismo en Cabima, agarrar 100 por lo menos y prepararlos bien por 1, 2, 3 años para que construya un liderazgo con raíces profundas allí y que quede por largos años y por largos siglos sembrado en esa conciencia allí. Eso es mi experiencia histórica y es eso por lo que yo he debatido siempre. En los organismos donde yo milito, Fernando Soto Rojas, se debate políticamente. Yo debato políticamente con mis camaradas en el consejo político y ahí hacemos llegar eso a la dirección. Yo debato cuando me encuentro con los compañeros que tenemos en la Asociación Salomé Espinosa en Guaribe, con la dirección, debato políticamente. Con los hijos y con la familia mía, debato políticamente. Entonces, hay que debatir con la gente y reconocer los errores. Y si hay que cambiar, se cambia, pues. Y punto, pues. Y no tener miedo. No tener miedo ni al debate, ni a las... No, hay que hablar. Yo te digo, yo conocí a Chávez en intensidad. Y los tiempos, las veces que hablábamos en igualdad de condiciones, pues. En igualdad de condiciones y lo respetaba mucho, lo quería mucho y reconoció. Por eso que me decidió seguramente el presidente de la Asamblea Nacional. Pero hubo cosas pequeñas con Chávez, por ejemplo. Tomar la decisión de que se fuera él para La Habana, él convocó a 8. Y entre esos 8 estaba el actual presidente, estaba Fernando Soto Rojas y otros más, para tomar la decisión de la situación de la salud de ellos. Entonces tenemos que debatir lo público y notorio, debatir lo que es clandestino y lo que es secreto, que lo tendrá que documentar, bueno, porque estamos en una guerra. El imperialismo acaba de ratificar a Guaidó, pues, ¿qué significa? Significa que no hay, que va a seguir la violencia. Claro. Ahora nosotros tenemos que trabajar esa oposición. Los resultados de Barinas hay que conversar con ese gobernador y con esos nuevos alcaldes que ganaron tremendamente. Incluso de los 12 alcaldías sacaron una votación superior, salvo en Sabaneta, que ganamos creo que en 2 parroquias según me han dicho, pues. Entonces hay que conversar con todo el mundo, porque hay gente buena, hay gente humana, tanto en la oposición de base como en el chavismo, pues. Y bandidos hay en todas partes. Eso significa un discurso que vaya más allá del voto duro, de la militancia convencida. Más allá, alguna gente tú lo organizará en familia. Que vayan más hacia el centro para captar, movilizar, convocar a amplios sectores que hoy no se sienten identificados con ninguno de los dos polos. Y hay 2 puntos referenciales. A partir de la Constitución, todo podemos debatir. Mira, y el respeto. El liderazgo, yo creo que hay un liderazgo indiscutible del presidente Maduro. Ha demostrado capacidad, valentía, inteligencia, inteligencia estratégica. Ha tomado decisiones difíciles. Ha avanzado en la actualización económica del país. Tiene un potencial emocional extraordinario porque viene de abajo. Claro. La gente dice, viene de abajo, ha sufrido, sabe lo que es, sabe lo que significa esperar 15 días para lavar la ropa por falta de agua. Sí. Tiene una épica que se ha comunicado poco, pero hay una épica ahí. Todo esto tan positivo, ¿cómo se traduce en una figura como Super Bigote? Yo no sé a quién se le ocurrió eso. ¿De dónde salió Super Bigote? No sé, no tengo información de eso. Yo soy un hombre que creo profundamente en el pueblo y creo profundamente en la organización popular, que va desde la familia, desde los consejos comunales, desde la comuna hasta la síntesis que es el Partido Revolucionario. Por eso yo he puesto mi pellejo de por medio, en esta tierra y más allá. Y será el último mohicano que se retire del chavismo. Pues. Claro. Bueno, Fernando, vas a cumplir 89 años. Espero verte por aquí por muchos años más. Espero que usted me iguale a mí. Ojalá, mantenga este programa. Fue envidiable. Y ayude a clarificar estos juranas, pues, que transitoriamente se vio en Barinas. Pero que es transitoria. Hay que tener fe y esperanza. Los símbolos están intactos. Sí. El reto es renovar el discurso.
renovar todas esas capacidades simbólicas, toda esa fuerza simbólica que tiene el chavismo, que sigue teniendo el chavismo. Ahí está uno de los grandes retos. Y traducir la política económica en términos emocionales, en experiencias gratificantes, en experiencias que deleiten a los sectores populares. No basta con tomar medidas, hay que transformar los logros en emociones, porque al fin de cuentas los estados de ánimo, los estados emocionales son los auténticos estados de opinión. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.